Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este ciclo de cine online más un conversatorio. Estamos muy contentos y muy contentas de poder participar y poder llevar a cabo esta nueva serie de charlas y bueno, de imágenes en movimiento. En esta segunda charla, en este segundo ciclo, vamos a hablar sobre la reescritura fílmica, identidad, género y memoria. Bueno, en esta charla del día de hoy se aborda desde una perspectiva peculiar y sobre todo indaga en las prácticas artísticas contemporáneas en torno al cine, su adherencia, sustracción, juxtaposición, manipulación, resignificación, recontextualización, hibridación de piezas que conforman un rompecabezas de imágenes y sonidos. Un cine que explora a través de las sensaciones, emociones, experiencias, en este caso un cine diferente realizado por mujeres. Pues le damos la bienvenida a tenemos unos participantes de lujo que van a abordar este tema y bueno, si tienen algún comentario o alguna pregunta que quieran hacerle, nuestro va a estar abierta, en este caso por YouTube, o nos pueden enviar también por inbox de la página del festival. Alguna inquietud, alguna duda que tengan para las participantes, nosotros con mucho gusto se las hacemos llegar y bueno, los dejo con mi compañera Cintia para darle seguimiento a esta charla. Hola a todos, muy buenas tardes. También a ustedes, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta charla. En esta ocasión vamos a hablar sobre reestructura fílmica, tomando como referencia una película de María José Alos, quien está aquí presente, llamada Autorretrato Apropiado. Perdón. María José Alos es fotógrafa, videógrafa y artista que en 2017 funda María José Alos Estudio, en el que desarrolla dentro del ámbito editorial, comercial, de teatro, producto, lifestyle, viajes, moda, infantil, arquitectura, industrial y documental. Colabora en el Grupo Expansión y revista La Tempestad. Fue coordinadora de fotografía de la revista Valor Inmobiliario y Expansión Real Estate en 2018 y 2019. Es maestra y becaria del programa de posgrados de calidad CONACYT en la Facultad de Artes de la UAM, con el proyecto Anti-Álbum Mitología Familiar, en el que realiza una estancia académica en Cataluña, España, París, Francia, Berlín, Alemania, y también donde imparte el workshop Date Bank en Filmisch Berlin. María José ha participado en diversas actividades académicas en espacios como Roca Humber, Media Lab Prado en España, Seminario de Fotografía del Centro de la Imagen, Programa de Estudios Interdisciplinarios del CENAR, Cineteca Nacional, Centro Escuela de Cine y Diseño y otros. Su trabajo en video es distribuida por B-Tape en Canadá y forma parte de Pretty Media, hacia una arqueología de los medios y la invención en México, que es editado por Laboratorio de Arte Alameda. También tenemos a otra participante, ella es Daniela Fuentes Posada, ella proviene de Chile. Ella es periodista y licenciada en comunicación social. Es diplomada en producción ejecutiva audiovisual y en gestión cultural. Actualmente es coordinadora en general de la red de festivales y muestras de cine de Chile y los pueblos originarios. Encargada de comunicación desde el Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso y es encargada de programación de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, con sede en Valparaíso. Con más de 9 años de experiencia en el rubro audiovisual, ha participado en diversos festivales, eventos e instituciones ligadas al cine desde las áreas de las comunicaciones, producción, programación y docencia. También tenemos a Lluvia Soto. Ella estudió la licenciatura en Lenguas y Literatura Hispánicas en la UMSN y en la UAP. Ha trabajado en la Ciudad de México y en Puebla. Ella está impulsando experiencias formativas, culturales y de reflexión en torno a la lengua, el cine, la literatura y el género. Desde 2016 es la directora de programación del Festival Internacional de Cine Silente en México, un espacio dedicado al patrimonio fílmico silente con sede en la ciudad de Puebla.
Sus intereses se enfocan en el cine silente mexicano, el silente contemporáneo, la experimentación de diferentes soportes fílmicos, visibilizar el papel de las mujeres en el cine, así como la formación de públicos infantiles en el cine silente. También tenemos a Maricruz Gómez López. Ella va a moderar esta charla. Ella es psicóloga, especialista y maestra en estudios de la mujer. Es maestra y especialista en estudios de la mujer y licenciada en psicología egresada de la UNAM Autónoma Metropolitana. Forma parte del Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en los estándares relacionados con capacitación presencial y diseño de cursos. Ha sido docente de nivel superior y posgrado en instituciones públicas y privadas, como la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la Alliance International University, la Universidad de Londres y la UAMX. Igualmente, Maricruz ha realizado investigaciones sobre temas como cultura y juventudes, salud mental e imaginario social y violencia en el ámbito laboral y género. Actualmente es asesora de la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género y coordina el Cineforo UAPIPIG. Si me permiten un segundo. Tenemos a nuestra otra invitada, que ella es Graciela Gallón. Graciela es maestra de literatura, arte, cine, estética y hermenéutica literaria desde 2003. Es investigadora de múltiples proyectos artísticos y culturales, además de ser asesora de proyectos de tesis para licenciatura, maestría y doctorado. Es egresada de la Universidad Iberoamericana con las carreras de Letras Latinoamericanas y de la Universidad Nacional Autónoma de México con la maestría en Historia del Arte, especializada en arte contemporáneo y cine. Ha impartido cátedras en distintas instituciones culturales y académicas a nivel nacional y ha sido coordinadora del Departamento de Literatura del Instituto Mexicano. Actualmente se desarrolla impartiendo clases, desarrollando proyectos personales de escritura de cuento y poesía y haciendo investigación de doctorado. Bueno, una vez presentadas a nuestras invitadas, muchísimas gracias por estar aquí y Maricruz, te dejo la palabra para que comience esta interesante charla. Gracias. Pues gracias al festival, a Erika, a Cintia, a Lluvia, a Daniela y por supuesto a María José por estar aquí y por la confianza. Pues bueno, yo quisiera comenzar diciendo que el material, que la película de María José me provocó muchas emociones y creo que en eso es algo que la caracteriza. Y también me hizo pensar en varios temas de los que se van aquí a comentar. No sé, de pronto ver una película provoca procesos mentales, emocionales, ¿no? Se vuelve significativa a veces y logramos identificarnos, ¿no? Con las situaciones, con los personajes. Y bueno, el material de María José también a mí me gustó muchísimo porque tiene que ver con estos momentos en los que se vuelve necesario resignificarse, ¿no? Pues sí, reconstruirse y contestar justo a la pregunta que ella cuenta, que se plantea en inicio, que es ¿quién soy, no? Y entonces quisiera comenzar preguntándole a María José sobre cómo nace la idea de esta película Autorretrato Apropiado. Muchas gracias, primero que nada, por invitarme a platicar y charlar sobre esta pieza. Gracias a Eric, a Codec, a Cintia. Gracias a Maricruz por moderar.
Y pues bueno, un poquito, creo que la idea comenzó por ahí del 2004, quizás, que estaba como estudiante en la Esmeralda de artes visuales y me dedicaba como al video, a la fotografía. Eh, en esa época estaba como muy clavada con una corriente que se llama el apropiacionismo, que surge en Estados Unidos, y me gustaba también mucho el cine experimental. Yo creo que mis referencias giraban mucho por allí, estar revisando muchos casos del cine experimental, como Sadie Benning, a Chris Marker, Stan Brakhage, y narrativas paralelas al cine, que también el cine como más clásico, más tradicional, que también me interesaba mucho. Y supongo que la idea surge con el afán de hacer un autorretrato, ¿no? O sea, como de proponerme hacer un autorretrato y que en un inicio, tentativamente yo pensaba que iba a buscar personajes a los que me pareciera físicamente y después la idea fue creciendo como para irse transformando, se fue complejizando y se convirtió como en algo más profundo, algo más autobiográfico, algo que no nada más se quedó en la cosa física de la identificación física con un personaje, sino que pasó a ser pues como una narrativa más profunda, que sí tenía que ver con historia de vida, con identidad, con memoria y con localizar personajes cinematográficos que me pudieran hablar de mi misma vida, ¿no? Que me recordaran quién soy y que dieran respuesta a esa pregunta que justo ahí comentabas, Maricruz, ¿no? Así como de quién soy, ¿no? Que era la premisa del proyecto. Sí, y bueno, también preguntarte, digo, si alguien más no se anima, preguntarte si, bueno, supongo que cuando empiezas el proyecto, ya decías, había una idea previa. ¿Hay algo que esté en la versión, digamos, final que ya conocimos de autorretrato apropiado, que tú no hayas contemplado que estuviera? O sea, que de pronto de esas cuestiones que surgen, pues casi que por casualidad algo que te haya sorprendido cuando viste el corte final, que hayas dicho, vaya, esto no lo había contemplado, pero está ahí. Híjole, pues yo creo que todo, así, más o menos todo. O sea, es que todo se me salió de las manos y se desbordó. Y de pensar en hacer una pieza al principio pequeña, quizás un mediometraje o un cortometraje, quizás, ¿no? Algo que no rebasara los 30 minutos, 20 minutos. La verdad es que nunca me vi haciendo una película, un largometraje, una cosa. O sea, nunca me imaginé tener algo para decir que fuera tan largo. Pero digamos que todo fluyó, o sea, a partir de que a mí me comisiona Laboratorio Arte Alameda y específicamente Carla Jasso esta pieza, y se me otorga un presupuesto, ¿no? Y el espacio como para mostrarlo y como para seguir indagando y me animan a que yo profundice cada vez más y que tenga como el tiempo completo para dedicarme a esto, pues es entonces que ya se vuelve como una realidad, ¿no? O sea, como que la puedo aterrizar porque era una idea, ¿no? Como un boceto con el que iba, pues, experimentando y subía a redes y empezaba como quizás a socializar yo un poco, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Como en distintas redes, y es a través de esto que se encuentra este proyecto Carla Jasso, pero digamos que era un boceto, era un dibujo, era un retrato, era algo más bidimensional, por decirlo, ¿no? Era más algo pictórico, si se quiere, de una imagen más estática. Y de pronto entonces aquí ya se convierte en, ok, ¿cómo genero un personaje? ¿Cómo lo construyo de la A a la Z? ¿Cómo le doy una continuidad? ¿Cómo le voy dando distintas fases, etapas, subidas, bajadas, ¿no? O sea, como ya todo lo que es propio como del cine y de un proyecto más largo, pues todo eso ya se fue dando gracias al presupuesto, gracias a la comisión, gracias al apoyo, gracias al espacio, gracias a la fecha y gracias a poder también contar con más gente a la cual contratar de pronto, ¿no? Como para que entraran a la edición, al sonido, que me ayudaran a clasificar todo el archivo que yo estaba ya generando, ¿no?
Entonces, de tener muchos fragmentos, pues como de cine, que me recordaba a mí misma, ¿no? Y de personas, ¿no? Sí, fragmentos de cine y de personajes que me recordaban a mí misma, pues ya se empezó a, quizás a pensar como una especie de, no de guión, pero sí de una estructura, ¿no? Y de una clasificación y una categorización de los materiales, ¿no? Y allí poco a poco se fueron dando las otras fases. Entonces, en ese sentido, la verdad es que todo me sorprendió. O sea, todo fue una sorpresa continuamente, ¿no? Y partió de mucho caos a irse organizando, ¿no? Poco a poco. Muy bien. No sé si Daniela, Lluvia o Grace. Algo justo a Majo ahorita que es pertinente en lo que estamos abriendo. ¿Será posible que le... Que Sí, adelante, adelante, Grace, por favor. ¡Ay, Majo! Como te dije, ya que conversamos, para mí fue una obra muy linda, desbordadora. De entrada la vi como un homenaje, a lo mejor no fue así, pero bueno, hoy por hoy o en perspectiva también tú lo puedes ver como un homenaje a estos directores que a pesar de ser masculinos le dan la voz a la feminidad. Pero bueno, de entrada, y sigo teniendo la curiosidad a pesar de que hablamos antes, ¿qué proyecto te encargó Alameda para que tú pudieras generar esta linda obra poética de 140 minutos con 108 obras de directores distintos? Y sé que fue en el 2014, ¿no? Ahora hablamos en perspectiva ya hacia atrás, que es cuando se evaluaban las cosas, pero dime, o sea, me interesa mucho tu proyecto de creación y de qué manera lo creaste, como también te comenté. El trabajo de edición y de sonoridad fue tremendo, me queda claro. Además de tu proyección poética y de tu vivencia y de la identificación, va. Pero, ¿qué te encargó Alameda para que tú hayas creado esto? ¿Sí? De 2 horas. ¿No? Pero, a ver, o sea, necesito saber tu propuesta de trabajo. Acuérdate que yo te hablo a nivel de registro, creación, recepción y efecto. Me interesa mucho tu nivel fílmico porque te admiro y me encantaría algún día hacerlo y si no estéticamente seguirlo trabajando, pero en ese sentido, cuéntanos, por favor. Claro, pues como comentaba con Maricruz, fue algo que a partir de socializarlo en las redes sociales, ¿no? Y de que, pues, una curadora que está dedicada a tener conversaciones y reuniones y estar... Perdón, tú estudiaste en la Esmeralda, ¿cierto? Yo estudié en la Esmeralda, sí, yo estudié en la Esmeralda, Es yo terminé en la videoasta. Esmeralda en Te puedo 2008. decir, Marijose Alos es videoasta. Sí, sí, fotógrafa, videoasta, sí. Para Sí, mí sí, es sí. muy importante porque estoy trabajando en el doctorado de una videoasta que es Paula Weiss. Entonces, me interesa muchísimo tu proceso por lo mismo. Claro, pues pon tú, por ejemplo, yo tomé clases con Naomi Newman, por decir, también he tomado clases con Jimena Cuevas, otro hombre, pero bueno, Ricardo Nikolayevsky, como que vengo de toda esta escuela de gente que hace cine experimental, que hacen trabajo con archivo, apropiación. Entonces, sí tengo como mucho ese background. Yo ya había salido de la Esmeralda en ese momento, yo estudié del 2003 al 2008, cuando la carrera todavía duraba 5 años, y fue verdaderamente una sorpresa, o sea, fue una suerte que Carla se haya fijado en mí, que haya visto mi trabajo, que por suerte yo la tuviera agregada en el Facebook y dentro de la mucha gente que conocemos y demás, pues ella haya visto como los esbozos de este proyecto y que le diera la curiosidad suficiente como para acercarse a mí y decirme, ¿qué es esto? O sea, me tiene intrigada, por favor, platícame qué es esto, y que así se abriera la conversación, ¿no? Yo antes de esto ya había expuesto justamente por un taller que hicimos con Naomi Newman, yo conseguí, gestioné que nos dejaran mostrar nuestras primeras películas en 16 milímetros que habíamos filmado allí,
que las mostráramos en el Laboratorio de Arte Alameda. Entonces, pues, como que ya tenía un poco el conocimiento de este espacio que siempre me había parecido, ¿no? Pues sí. Fascinante. Además, es un espacio que a mí, porque es mi favorito, Ay, ¿no? no. De como de arte y nuevos medios, ¿no? En México. Sí, Entonces, sí. pues bueno, esto, se me acerca la curadora, empezamos a platicar, luego nos reunimos en vivo y yo tenía un texto tipo de 1, 2, 3 cuartillas y 11,000 ideas, ¿no? Poeta, ¿te queda claro? ¿Cómo, cómo? En el fondo eres una poeta. Pues, Lo pues, marcaste visualmente, no sé los trabajos que estás haciendo, me queda claro que es de 2014, pero lo que yo vi fue poesía pura y visualmente muy bien creada. gracias, gracias. Yo creo que sí, sí. Mi paréntesis. Tenía como buenas inspiraciones. Creo que me gustaba, por ejemplo, mucho lo que hacía Stan Brakhage y siempre me parecía poesía visual. O sea, siempre consideraba esta cosa que no era exactamente cine, era como el hijo chiquito del cine, el cine experimental, el cine de found footage, ¿no? Entonces siempre fui muy fan de todo esto y me sentí como muy atraída hacia la poesía visual o audiovisual. Entonces, por ahí yo creo que por ahí fue que me di permiso para crear algo como esto, ¿no? Y se fue dando, ¿no? O sea, como que sí, me dieron el apoyo, etcétera, y yo creo que sentí tanta responsabilidad. Yo de ya iba a tener una individual en un espacio que para mí era increíble, pues mucha difusión, mucho apoyo, ¿no? Como para agradecerlo y también como por contribuir con una responsabilidad de vuelta, creo que pues, me clavé todavía más, ¿no? Y entonces, pues lo padre fue que ellas sí saben cómo acompañar muy bien el trabajo artístico y saben que la cosa pues no está resuelta desde el inicio y desde nuestras primeras charlas, ellas sabían que la cosa iba a cobrar vida poco a poco y de hecho iba a cobrar vida cuando la empezáramos a montar ahí en el museo, iba a tomar todo su cuerpo, ¿no? Y agarrar toda su dimensión. Veamos, ¿no? Obviamente, acuérdate que se activa con el ojo quien lo ve. Exacto, exacto. Entonces creo que ellos pues le apostaron a lo que creyeron que era una buena idea, a un buen concepto, tenían un poco de background de mí y pues esto, apostaron en eso, ¿no? Porque así lo hacen en este lugar. Insisto mucho, perdón, con esto me callo para que puedan compartir las demás, pero insisto mucho, tu trabajo de edición es espectacular, ¿no? Quien te ayudó, te acompañó. Tu trabajo de edición para espacio, tiempo y sonoridad es espectacular. Nada más cuéntanos un poquito de eso. Claro, el crédito ahí es de Francisco M., él se hace llamar así, y lo padre con él fue, ya no voy a recordar de dónde yo saqué la referencia de él, ¿no? Algún amigo de un amigo, ya sabes, referencias, pero llegué a Fran, nos conocimos y lo padre es que resultó que, bueno, él tiene su background como músico, como compositor y como editor. Entonces eso fue clave, o sea, como para entender esta cosa justo que intentaba ser poética, ¿no? Y pues fueron muchas charlas, pobre Fran, o sea, como tuvo que aguantar así mi vida entera y contársela una y otra vez y Claro. escribirla y reescribirla y apoyarme como con eso. Y Y se estar... sopló todas las películas que tuviste, forzosamente, ¿no? Sí, todo, todo. Tuvo que procesar, fue como el intestino. Así, Fran M fue como un intestino que estaba digiriendo todo lo que yo le lanzaba así, ¿no? De nutrientes y de excedentes, ¿no? Que estuvo muy padre, creo que es un... Bien, Depuraba, conectaba, depuraba, ¿no? exacto, y tejía, ¿no? Y armonizaba y creaba paisajes sonoros. Híjole, luego pasa el contacto porque el tipo es buenísimo. Claro, claro, sí, sí, lo encuentras así, tal cual como Francisco M. y te lo paso con gusto. Sí, Oh, maravilloso. A lo mejor luego puedo intervenir, pero padrísimo estar con todas ustedes y contigo y pues adelante las demás. Gracias, Majo. Me resolviste cosillas que sí tenía pendientes. Gracias. gracias. Sí, quizá a mí
me quedó dando vueltas lo que dijo María José un comienzo, de que ella tenía esta idea y tuvo la fortuna, que pasa poco, de que alguien pudiera financiarle su proyecto, que confiara en tu trabajo. Me es inevitable partir con la reflexión de Virginia Woolf, que dice que todas necesitamos dinero y un cuarto propio, ¿no? Como lo mínimo como para poder desde ahí empezar a contar historias como mujeres. Como que me acordé inmediatamente de esa frase y de la importancia de que existan espacios que financien y que crean en proyectos como el de María José. Sí. Y bueno, al margen de eso, ella dice que fue muy de autoexploración, ¿cierto? Muy biográfico, pero para mí es inevitable sentir que está contando la historia de las mujeres en general, porque sentí que era una película muy universal. Quizá, bueno, quiero entrarle por muchos lados, porque creo que tiene como muchos temas como fuertes o conceptos por donde se puede entrar. Por un lado lo ensayístico, que creo que tiene que haber sido tu mayor trabajo, el tema del montaje y de armar. Realmente siento que es como un ensayo visual a través de las imágenes. Y nada, pues justamente como que me gustaría que quizá pudiéramos empezar hablando de este poder que tienen las imágenes en cuanto a poder darles sentidos nuevos, ¿no? Como de esta tercera imagen que decía Godard, que se crea cuando dos imágenes se contraponen, y del poder que tienen justamente imágenes. No, pues estamos en una sociedad donde proliferan las imágenes, ¿cierto? Donde estamos bombardeados por todos lados de información, mucha gente registrando. Creo que es un ejercicio ecológico sensible también, rescatar imágenes que ya existen y darles esta vida nueva que le pudiste dar en este trabajo hermoso. A mí me conmovió un montón. No, sí. De verdad me representó totalmente, por eso te digo que para mí es súper universal, pero quizá tiene que ver porque partió desde una verdad que es muy orgánica, que tiene que ver con lo que tú decías de que te dieron total libertad creativa, que es una base como sustancial para que cualquier proyecto tenga ese grado de verdad que después se transmite cuando lo logras ver. Pero me quedo con esta idea de en el fondo, qué tanto le pedimos a la imagen, ¿no? Como que David Uberman decía que a veces se le pide muy poco y a veces cuando se le pide mucho también solemos como decepcionarnos. Y creo que tu trabajo tiene como esa justa medida en no exigirle tanto a la imagen, pero sí darle un sentido nuevo que logra ser muy, muy universal a mi gusto, así que... Y es Sí. que es lo lindo, mi querida Daniela, creo yo, perdón por intervenir, pero creo que lo lindo es la manera en que ella teje, hace la urdimbre de estas imágenes, de estos directores, ¿no? Yo también me desbordé emocionalmente cuando lo vi en esta conexión y es lo lindo que hace Majo, ¿no? Es muy, muy, muy importante su urdimbre del propio universo femenino. Que no se confunda con feminista, porque es otro rollo, ¿no? Femenino. Sí, bueno, hola a todos. Hola, Lluvia. Pues también compartir que quedé muy impactada por el trabajo de Marijo. Me parece un gran homenaje, por un lado, a la memoria fílmica, pero como un primer impacto para mí fue como todo el trabajo que implicó realizar, ¿no? Todo el trabajo de apropiación que implicó realizar como esta película. O sea, pensar que, por un lado, dialogó con películas que le representaban como algo muy personal, y luego, compartiendo con ella, pensar en todo este ejercicio, ¿no? Nos contaba que pasó 1 año y medio viendo en promedio de 1 a 6 películas por día, y luego como este ejercicio de preseleccionar películas, y luego sustraer, y luego adherir, ¿no? Un fragmento con otro fragmento para construir esta obra, me pareció como muy, muy impactante. Quería sumar al comentario de Graciela, que además de la parte, digamos, de la imagen, que va sumando una con otra, y la parte sonora, y la parte también de la música, a mí me gustó mucho lo que hizo también al tejer diálogos, ¿no? Me parece impactante que de repente un personaje femenino reflexionando sobre cosas de ella misma, ¿no? Como cuestionando su propia como identidad, o cuestionando si no veía a otra figura desdoblada de ella misma.
etcétera, ¿no? Bueno, como agregar eso, ¿no? Que a mí me parece también como muy increíble lo que logró articularse a través de los diálogos que también se van tejiendo a la par de las imágenes tejidas y el sonido. Y bueno, en general como la obra, lo que resulta me parece como muy, muy impactante, ¿no? La cantidad de trabajo que representó hacer esto. Y bueno, sobre el trabajo como de apropiación, esta reescritura que logra hacer con ellos, me pareció genial. Que María José los hiciera decir a todos estos fragmentos lo que ella quería que dijeran. No lo que dijeron originalmente, ¿no? Sino llegar a manipularlos a tal grado que dijeran lo que ella quería. Y me gustó mucho como porque pensaba en este cine, en que la mayoría como de estas obras o esta historia fílmica, este recorrido fílmico al que nos invita la película, representa un cine en el que pues el papel de las mujeres como productoras, digamos como directoras o como figuras que toman decisiones sobre la película era como muy limitado o nulo o invisibilizado, ¿no? Entonces, que se hiciera como, que se articulara este recorrido como de la historia fílmica en donde la mujer un poco como que no tuvo este papel como tan importante, se vuelve a articular, pero desde una voz femenina que centra a los papeles de las mujeres, ¿no? Como que no lo pone ahí, y que nos invita como a habitar esto, ¿no? Lo femenino, que decía Graciela, habitar como lo femenino en la historia del cine, o en este recorrido del cine, y se me hizo un acto como súper bonito, ¿no? Como un poco hasta como pues de justicia, ¿no? De darle voz como a las mujeres, como en estas películas en donde, como, digamos, histórica, o en este hacer cine, donde históricamente la mujer no tenía como un papel tan protagónico en la parte de toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho, como María José hizo decir, como en estas películas, lo que ella quería que dijeran. Bueno, ahorita que las escuchaba como hablar, se me ocurrían varias cosas. Creo que es como súper atinada la referencia a Virginia Woolf y lo del cuarto propio, creo que sí es basiquísimo, ¿no? Además es de los primeros libros, ¿no? De feministas, ¿no? Que yo leí y sí me impactó, me quedó muy claro y me parece que todavía su mensaje es muy contundente, ¿no? La mujer necesita un cuarto propio, espacio propio, su tiempo y su dinero, ¿no? Su independencia, ¿no? O sea, ¿qué significa la libertad y qué significa la independencia? Pues es esta capacidad de decisión, ¿no? Que está definitivamente pues determinada por el dinero que tengas, ¿no? Como por la capacidad de proveerte a ti misma de lo que necesites. Entonces, en este caso sí, esa libertad, esa creatividad se potencian, ¿no? A partir de esta comisión, ¿no? Y de este apoyo, que además es muy lindo porque lo hacen mujeres también, ¿no? Representando a la institución, que fue muy bello, o sea, sí fue una cosa como muy, muy bella. Y por otro lado, creo que también está la cosa que estaban como comentando. Creo que sí, el contexto de cómo se retomaron estas películas y cómo uno se acerca al material fílmico, también está muy atravesado porque soy mujer, porque estudié artes, ¿no? Y por el tipo de lecturas que estaba haciendo, ¿no? El tipo de referencias que estaba teniendo, ¿no? Que creo que también está padre, ¿no? Estaba pensando como de apropiación, por ejemplo, a mí alguien que me había marcado mucho, más en el sentido de la fotografía, pero Cindy Sherman. O sea, me acuerdo como mucho de estas referencias, más como en la historia de la fotografía. Cindy Sherman o Sherry Levine, leí mucho sobre apropiacionismo, ¿no? De cómo empezaban, por ejemplo, Cindy con sus film stills, ¿no? Las fotografías que parece que te recuerdan una película, ¿no? Parecen cuadros de película, pero ella está inventándolos, simplemente se hace como personajes, se pone a sí misma, pone su cuerpo, se hace autorretratos que aluden a algo que ni siquiera existió. Entonces, como que todas estas ideas como muy teóricas, muy conceptuales, de alguna manera como vanguardistas, fueron lo que fueron como
porque dándome a mí como motor, ¿no? Así como ideas, ¿no? No, Sí, es que no sé quién hablaba, pero perdón, te interrumpí, sigue, Majo. no, hasta allí, ¿eh? O sea, como, si quieres, cuéntame. Es que de alguna manera, y a lo mejor es culpa de mi profesión de origen, que soy de letras, pensaba en Marcel Proust y en Busca del tiempo perdido. O sea, no pude evitar verte, sentir todo tu trabajo en ese nivel. Hablamos de memoria fílmica, ¿no? Y no pude evitar recordar a Marcel Proust, ¿no? Y ese stream of conscience que evidentemente tuvo Virginia también, la misma Silvia Prado, whatever, a partir de, ¿no? De Marcel Proust. Ese stream of conscience, ese fluir de la conciencia, que me parece y me queda muy claro que a pesar de que hubo una edición y como nos contabas tuvimos que armar, ¿no? De alguna manera programas, pero, pero me queda claro que en el 2014 así lo viviste y así lo sentiste y así se creó como este fluir de la conciencia, Sí, ¿no? la verdad, yo creo que estuvo bien que de pronto cuando lo imaginé no pudiera hacerlo en ese momento, ¿no? Por la falta de dinero, de presupuesto para realizarlo, ¿no? Y quizás la falta como de hasta como de fuerza, ¿no? Como para realizar un proyecto así, como que las cosas se dan en su momento, ¿no? Sí, Y sí. todo fue muy afortunado, ¿no? Pero creo que sí, como todas esas referencias fueron muy buenas, ¿no? Y como el haber como madurado ciertas cosas, dejar la escuela como a un lado, ¿no? Tomar otros talleres, etcétera, como avanzar en el tiempo, ¿no? Y ver muchas piezas, revisar como mucha obra, ¿no? Estar como en otro momento. Eh, sí, Tal vez es una pregunta íntima, independientemente de que Alameda te encargó hacer esto. ¿Qué pasaba por tu vida en el 2014 o en el 2013? Porque me queda claro que desde antes lo creaste. ¿Qué pasó por tu vida para también ensamblar la experiencia? pues muchos capítulos que se añadieron de alguna manera, o sea, que de los que no había estado juntando todavía los fragmentos, por decir, y que no, pues evidentemente no estaban pensados para estar allí, como el capítulo de la maternidad. O sea, yo justo en ese intervalo, bueno, fue en el 2009 que yo tuve a mi hija, ¿no? Y luego la separación con el papá de mi hija, cuestiones como familiares, viajes, ¿no? Como crisis de identidad o ciertas como, sí, pasar de los 20 a los 30 fue como Crecer, ¿no? una fase como peculiar, ¿no? Como que cimbró mucho la cuestión como femenina, la maternidad, bueno, no hay otra cosa que te enseñe más sobre feminidad y sobre qué es ser mujer, ¿no? Que parir a alguien. Creo que eso, mi hija fue como ella se convirtió como en el eje rector, en el centro, ¿no? De toda esa vorágine de emociones. Y creo que es esto, o sea, que voy a decir como que casi no lo he dicho, casi no lo digo, pero creo que es muy chistoso también de mi parte, o sea, es como, yo pude haber elegido hacer un documental, que por ejemplo el documental también es una forma fílmica que me llama mucho la atención, me fascina, esto lo considero como un documental, pero es también una forma como de usar una máscara, ¿no? O sea, como de esconderme un poco por allí, ¿no? O sea, como tomar imágenes prestadas y usarlas como mi piel, como mi carne, como mi cuerpo, hacer pasar a otro por mí misma, es un recurso conceptual, sí, pero es también un recurso contra quizás como el miedo, ¿no? De hacer algo Nada más más. frontal, ¿no? Más frontal en el que verdaderamente esté tu imagen allí, ¿no? O sea, tu rostro, tus ojos, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que también fue como una especie de transición para apoderarme más como de mi ejercicio artístico, ¿no? El poder estar utilizando este tipo de recursos. La verdad creo que tiene mucho que ver. Y es curioso porque, pues, por otro lado, para mí el cine
no sé si a ustedes les pase, pero a mí, como para entenderme o como para luego entender las experiencias que tengo, muchas veces recurro al cine. Hay gente que lo hace en la literatura, hay gente que lo hace en el teatro, etcétera, ¿no? Sabemos que las artes, pues, aluden a lo humano y que por allí vamos como a tratar de vernos, ¿no? Y tratar de entender algo de nosotros. Pero en mi caso, así como muy particular, sí es el cine. Y entonces supongo que es una cosa que tengo desde niña, o sea, de que yo entablaba estos diálogos con los personajes de las caricaturas, con los personajes de las películas, y a veces hasta salían de la pantalla, ¿no? O sea, sí tengo esta cosa un poco loca, ¿no? De que sí me mimetizo un poquito más allá con los personajes y con las historias. Entonces, de pronto la verdad es que sí es de un carácter muy obsesivo hacer algo así, no cualquier persona lo haría, me parece, y lo que yo sí me di cuenta dentro de revisar el apropiacionismo, sí me pareció que era muy innovador y no lo hice solo por eso, pero trataba de buscar piezas en las que se utilizara la apropiación de esta manera, es decir, para contar una historia propia, una historia personal. Lo había visto para hacer ¿cómo diremos? Como compilaciones históricas, o lo que sabemos que hacen luego pues sí, las compilaciones de una cadena o de un estudio de producción para representar todo lo que han hecho en el tiempo, ¿no? O para contar la historia de un director, o se han hecho como muchas distintas cosas. Manías le dicen, ¿no? Exacto, ¿no? Pero la verdad es que no había visto esto, o sea, alguien que tuviera como este nivel de obsesión, ¿no? Que se compenetrara de tal forma, ¿no? Con las imágenes, ¿no? Y con el cine, y que empezara a generar como estos diálogos. Es un poco esquizoide. La revisión fílmica que hiciste es fabulosa. Fabulosa. ¿Sí me entiendes? Yo me divertí, me la pasé bien. Ahí... Y me encanta porque destacas a directores que aparentemente son misóginos o machistas, pero no es cierto. Un Hitchcock, un Christopher Boy, un Lafontiers, un David, conocen más la conciencia femenina a veces que nosotras propias. O sea, me encanta. Creo que tiene que ver, quizás algunos no son feministas propiamente, pero yo creo que sí tienen una observación de lo femenino A eso voy. sí vale la pena considerarse, que sí es muy peculiar, o sea, como Bergman, que parece que era un poco intenso, ¿no? En sus relaciones con Lee Bullman, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero conozco a la mujer, punto. Woody Allen, o por ejemplo otros, ¿no? O sea, como Harmony Korine, como Lars von Trier, o alguien que a mí sí me parecería feminista es Wim Wenders. O sea, Wim Wenders sí me parece que tiene una cosa de entender lo otro, ¿no? De una forma como muy peculiar. Pero bueno, sí, Sala. Y nadie lo creía, y a Lafontier lo consideran misógino y hitleriano, pero no. O sea, su trilogía y todo es a partir de la femme, y tú lo viste, ¿no? Es increíble, es muy lindo. Bueno, yo quería agregar que a mí justo lo que me gustó de este trabajo es que más allá como de entrar como en el tema de si es una mirada femenina o feminista, como al final se ensambla desde una mirada femenina como muy, muy pendiente como de transmitir algo, ¿no? O sea, sí genera este material como un espacio común, ¿no? Para mirarnos. O sea, este ejercicio de María José de mostrarse a sí misma a través de esta articulación de elementos, o sea, genera como un espacio de encuentro, ¿no? Un espacio en el cine. Y algo que quería también como un poco agregar es que de las cosas que me parecen muy, muy importantes, que es así muy inclasificable, ¿no? El resultado de pronto puede ser como videoarte, no sé si a María José, que se puede leer como con cortometrajes independientes, y subvierte también una forma, una estructura narrativa, o sea, nos aleja como de estructura de planteamiento, nudo, desenlace, y aunque en un momento como te da la impresión de que va a ser así, ¿no? Como en apego a una narrativa a lo mejor de ciclo de vida, ¿no? De nacimiento, crecimiento, adolescencia,
y llegas a un punto de la película en donde empieza a representarse la muerte y no estás ni cerca del final todavía, ¿no? Entonces, como también quería introducir esto, que me parece como genial cómo se subvierte también esta parte, ¿no? De una estructura narrativa que la mayoría de las películas retratadas o pues sí, apropiadas manejan, pero esto incluso como en la forma de narrarse se vuelve otra cosa, ¿no? Se subvierte como esa cosa lineal que podría encontrarse en otras películas, aquí se desmonta y eso es algo también que me gustó mucho. Sí, a mí me gustaría agregar dos cositas, o prefieres responder María José y de ahí complemento, como tú prefieras. Bueno, igual y si puedo decir como nada más algo breve, estaría genial. Luego se me olvida, así de soy pésima, así de tengo como medio mala memoria. No, nada más decir que de pronto, sí, a mí me costaba trabajo como pensar que iba a ser una cosa lineal, literal, ¿no? O sea, como a la que le pones play y que tiene un inicio y tiene un final, aunque tú puedas crear una estructura que discontinua, ¿no? O sea, dentro de eso. Entonces, también como con la cosa de venir del videoarte y tener como estas ideas de que pudiera haber sido más bien una pieza multimedia, que se pudiera ver, por ejemplo, todos los fragmentos tocados al mismo tiempo, ¿no? Que pudieras verlo, ¿no? Todo al mismo tiempo. O que pudieras también, como se hizo en la sala contigua de Arte Alameda, como un preámbulo de entrada a la principal, ¿no? A la sala principal, tenías un pequeño espacio en el que podías sentarte si querías, en una pantalla con un DVD, con un control, y podías tú darle el guión a la narrativa y elegir por dónde, no te decían este es el 1, este es el 2, ni siquiera estaban numerados, y tú podías, ¿no? Como por un instinto de ver una pequeña imagen, ¿no? De ver un estilo, decir, pues voy a empezar por aquí, o voy a empezar por allá, y empezar a verlo de manera todavía más desorganizada, ¿no? Para ver qué otra experiencia podía generar, ¿no? O sea, también me daba como vueltas, ¿no? A la cabeza, pero también era más complejo de realizarse, ¿no? O sea, si lo hubiera querido llevar, ¿no? Como de alguna manera a un lugar todavía más grande que una televisión, era mucho más complejo de realizarse y también no hubiera tenido cabida en festivales de cine, por ejemplo, o en muestras a las que yo de pronto sí aspiraba como a entrar. Entonces son elecciones que tienes que ir tomando, ¿no? Pero la verdad es que todo cabía, ¿no? Toda posibilidad, que era muy chistoso, toda posibilidad cabía y se fue decidiendo casi que al final, ¿no? Sí, Dani, Sí, tú querías decir algo. sí, es que a mí me quedaron dando vueltas dos ideas muy potentes y que, bueno, una tiene que ver con lo que dijo Lluvia hace un ratito de esto de darle el poder a que las mujeres dijeran lo que tú querías que dijeran. Y creo que a nivel semántico, como metafórico, es muy importante porque yo sí creo que es una obra feminista, aunque no lo hayas querido hacer o sí, no lo sé, porque creo que en el fondo le estás dando a estas mujeres la posibilidad de contar su narrativa, su historia desde una verdad a otra, una historia a otra, no esta historia única, cierto, como plantean Chimamanda Adichie y todo eso. En el fondo la apropiación no solo tiene que ver con el material, sino también con lo que están diciendo estas mujeres. Entonces hay una significación ahí de que estas mujeres sean contadas de otra manera, porque históricamente las mujeres no solo hemos sido maltratadas o abusadas o asesinadas, sino que hemos sido narradas por un otro, ¿cierto? Constantemente en el arte. Somos nombradas, definidas por estos hombres que nos usan un poco como espejo para verse dos o tres veces más grandes de lo que son. Entonces, el poder decirle a estas mujeres que tengan su voz propia a partir de tu historia, creo que es un acto político también de contar esta historia a otra. Y lo otro que me quedó muy potente y que no sé si tú tuviste conciencia en cuanto al formato, porque tú comentaste recién que el formato más tenía que ver con una suerte de inseguridad, ¿cierto? De lanzarte con tu propia voz, como podría haber sido un documental o una ficción. Para mí el formato es clave en esta película porque tiene que ver justamente con esta identidad fragmentada que estamos construyendo las mujeres hoy en día. Entonces, esta fragmentación, y me hace mucho sentido que te lo hayan propuesto como una videoinstalación, porque hubiese funcionado perfecto también, porque creo que la identidad de las mujeres se configura actualmente desde una fragmentación. O sea, históricamente
hemos sido configuradas a partir de instituciones, superestructuras, construcciones sociales, sentidos que en el fondo no nos hacen sentido, que nos violentan, que nos ningunean. Entonces hoy en día estamos tratando de configurar otros espacios de sentido, de socialización, que tengan más que ver con nuestra historia, pero tenemos una identidad oscilante que no está definida, ¿cierto? Que fluctúa, que es fragmentada, que es intensa, como muchas veces lo vimos en las escenas ahí, que no es estable, ¿cierto? No es una identidad fija. Y lo vemos hoy día en los feminismos también, hay un montón de corrientes en el feminismo que tienen también que ver con esta fragmentación, o sea, están los feminismos intersectoriales, los antiespecistas, ¿cierto? Los radicales, y así por nombrar hay un montón. Entonces a mí sí me hacía mucho sentido el tema fragmentario, por este tema, como te decía, de esta identidad fragmentaria que estamos construyendo y que obviamente no es nuevo en el feminismo, pero que es un tema latente hoy en día todavía, como que no debería ser una contradicción o un obstáculo decirnos que somos contradictorias, oscilantes, y que estamos en esta búsqueda que no es fija, que no es homogénea, y que justamente es fragmentaria como tu película. Me parece genial que el formato, eso quería. Sí, sí, yo creo que diste en el clavo, así literal, así me voy a apropiar de tus palabras y luego las voy a repetir. Le voy a poner play. Yo creo que eso era también como si yo tenía certeza de algo, es que somos fragmentarios, literal, y que quería narrar a partir del fragmento, ¿no? Y por eso esta cosa de que pudieras sustraerle capítulos, ¿no? O de pronto si avanzara la vida y yo quisiera sumarle capítulos porque me diera esa necesidad, quizás lo haría, ¿no? Etcétera, que es algo que no está dicho y cerrado, ¿no? Sino que es algo abierto, que se sigue contando, que sigue latiendo, que tiene un pulso, literalmente, que es algo orgánico, ¿no? Que es un ciclo, que apela a un ciclo. Y sí, creo que la idea, creo que el tema de la identidad es para mí, y la memoria, que son muy parecidos, ¿no? Que es esta cosa que es inestable, que no puedes hacer, ¿no? Que es algo que parece, que nos dicen que es esencial, ¿no? Que es como básico, esencial, ¿no? La identidad de una persona, la memoria de una persona, pero cuando tratamos de definirlo y decir qué es, siempre se nos va, ¿no? O sea, no alcanzan las palabras, no alcanzan los términos, y sabemos que es algo que es cambiante, ¿no? O sea, como que muta, que tiene que ver con contexto, que tiene que ver con época, que tiene que ver con historia, que tiene que ver con el espacio emocional en el que estés, la fase en la que estés, y con las relaciones que estés teniendo, etcétera, ¿no? Que es algo que está como permeado de todo, ¿no? Y creo que la cultura en sí misma también es así, ¿no? También si trataras de definir qué es cultura, también te toparías con que es este ente vivo, ¿no? Como muy amplio, ¿no? Y difícil de definir. Creo que eso me gustó mucho. Me gustó, por ejemplo, en el sentido de identidad, pensar en un Orlando de Virginia Woolf, ¿no? Y pensaba en cómo lo llevaron al cine, ¿no? No sé si han visto. Y ahí nos vamos a tiempo y espacio, que al ratito te voy a volver a cuestionar ahí en esa ondita. Vale. En esta peli de Orlando que sale esta Tilda Swinton, no sé si la han visto, o sea, como la novela, ¿no? Llevada al cine, pero bueno, pensemos en novela, pensemos en sería cine, buenísimo, ¿no? que antes de verla que la lean. Y aparece allí, ¿no? O sea, como que aparece citada en la película, ¿no? O sea, como que no es arbitrario lo que está allí. O sea, de verdad cada cosa que está allí quise que fuera, ¿no? Como medir cada palabra que dices, ¿no? O sea, medir tu vocabulario, ¿no? Pasarlo por 1001 filtros y estar checando, ¿no? Si tienen la potencia, ¿no? Los enunciados que estás generando, si tienen la potencia que quieres que tengan, ¿no? Y este era el trabajo con Fran, con el editor, ¿no? O sea, mucho estar diciendo, no, es que este capítulo todavía no dice, ¿no? ¿Y por qué todavía no lo decía? Pues porque, bueno, Fran tenía que traducirme a mí, ¿no? Tenía que saber, ¿no? Utilizar mis guías, mis colores, mis clasificaciones, ¿no? Y tratar de hacer algo ¿no? Que fuera lo más fiel a mis palabras, ¿no? A lo que yo le contaba que había sido de cada capítulo, ¿no? Que estábamos armando. Entonces fue un trabajo como de catarsis y de mímesis también interesante con él, pero en ese sentido sí me iría como a un Orlando que me gusta, por ejemplo, que en ese caso
Orlando cambia de sexo según la época, ¿no? Según la historia, no sé si recuerdan, él va, o sea, es hombre y es mujer, es un personaje hermafrodita que atraviesa muchísimas épocas. Y a su conveniencia va cambiando, ¿no? Va fluctuando. Entonces creo que hasta se adelanta la teoría queer, ¿no? O sea, un Orlando es completamente vanguardista, ¿no? En la época que se hace, que se escribe. Por ejemplo, en otros sentidos también habían voces más fuertes, que se nota la predominancia, como Doris Dorry, ¿no? Alemana, que también tiene una manera de estructurar a sus personajes, de ver la vida, ¿no? Y de dar cuerpo y de dar voz, que es muy potente, ¿no? Por allí uno de los cantos finales, ¿no? En alemán, y las súplicas que hace Franca Potente, ¿no? En su voz, es Doris Dorry, ¿no? Estas voces. Y también otras voces que sí, o sea, como Wim Wenders, que es como de mis poetas favoritos, ¿no? Werner Herzog, ¿no? Que también me parece un monstruo maravilloso, con una comprensión humana increíble, ¿no? Entonces sí es como hacer un homenaje a todos ellos, pero quizás también es como cuando todavía no tenemos nuestra propia voz, quizás nunca la vamos a tener, y es una cosa muy idealista decir algún día voy a tener una voz propia, absolutamente propia, porque siempre vamos a rescatar cosas de los demás y siempre vamos a apropiarnos de lo que leemos, lo que vemos, nuestras influencias, nuestros maestros, nuestras clases, etcétera, ¿no? Pero sí iba como por, quizás yo estaba en esa etapa todavía de formación en la que empezaba como, pero de formación como mujer, y como madre y como de mi identidad, entonces me agarro de estas voces, ¿no? Porque ya lo dijeron y quizás lo dijeron mejor que yo, etcétera, ¿no? Entonces me agarro de estos recursos, ¿no? Y pues digamos que lo poético estaría en cómo, como en el pegamento, ¿no? En cómo hilas, ¿no? Y cómo le das, ¿no? Cómo asocias. Es como un trabajo como de una programadora, de una curadora, ¿no? Es como un ejercicio que va más por allí. Y quizás tampoco tenía yo los recursos, o es mucho más complejo, lo sabemos, hacer cine, tratar de pensar en cámaras, película, dollies, steadicams, actores, ¿no? O sea, como el universo todavía como de necesidades se te despliega y se te dificulta muchísimo más. Entonces, la verdad es que como la gente de cine ensaya para hacer cine y para contar historias, es a partir de la edición. Es el recurso básico de cualquier cineasta, ¿no? En la escuela de cine te enseñan a editar, ¿no? Como con otras cosas ajenas, ¿no? Con materiales ajenos, y tal vez los cineastas, así como de escuela, no lo utilizan tanto porque pues, siempre está la idea de llegar ellos mismos a filmar algo, ¿no? Esa es la manera de dejar marca, pero los artistas sí tenemos esta cosa de más libertad en torno al apropiacionismo, ¿no? Ellos quizás tienen una idea más fija también sobre los derechos de autor, etcétera. Hay varias problemáticas, ¿no? Pero en mi caso sí tenía como esta libertad, ¿no? O sea, de decir, así aprendemos todos. ¿Y cómo aprendemos a hablar? Pues, ¿no? O sea, ¿cómo aprendemos a decir? ¿Cómo aprendemos a escribir? ¿Cómo aprendemos? Tenemos que citar, tenemos que hablar de lo que conocemos, tenemos que utilizar el archivo, ¿no? La mnemotecnia de la que disponemos, ¿no? Entonces esa fue como mi manera de decir, de esto estoy compuesta, ¿no? Esto es todo lo que me ha permeado toda mi vida y como sí le gana, el cine le gana a la pintura, a la escultura, a cualquier otra forma de arte para mí, o sea, para mi vivencia, pues entonces fue a través de los DVDs, básicamente, ¿no? Porque además lo tenía en cosa, ¿no? Como material, tenía los DVDs, ¿no? Y entonces era como cuestión de poner el DVD y luego estar, ¿no? Sustrayendo de ahí, ¿no? Quitándole como estas, ¿no? Sacándole estas informaciones, guardándolo en un disco duro, ¿no? Fue un trabajo de archivismo también, ¿no? Entonces, creo que está interesante como toda la parte, como el back, ¿no? O sea, como la parte trasera del proceso, ¿no? Pero sí me ahorré muchas cosas que de otra manera hubieran sido evidentemente mucho más complejas, ¿no? Y que no hubiera podido en esa edad y ni ahora, la verdad no me aventaría a filmar una película. Creo que no cualquier persona, ¿no? Y así sí pude. Oye, Marijo, y justo con lo que decías es que justo algo de las muchas ideas que vinieron a mi cabeza cuando vi mientras la veía y después de verla,
es justo el tema que pasa, digamos, de derechos de autor. Yo más bien lo veo como algo que finalmente tiene que ver con esto, con apropiar. Entonces, tú lograste, a partir de este ejercicio de ver tantas películas y seleccionar las escenas y los diálogos, específicamente, quizá por cuestión profesional, yo lo entiendo a partir del proceso de cómo nos conformamos, y que eso ya hablaban ustedes, tanto Dani como tú, Majo, cómo nos conformamos. Pues estamos hechos de cachitos de otras personas, ¿no? O sea, le pedimos prestado, entre comillas, a los ojos al abuelo o la voz a la abuela, pero además nos conformamos a partir de lo que nos dicen que somos y de a quién nos parecemos, que tú nos contabas ya, ¿no? Esto también que tiene que ver con cómo también empieza un poco tu idea de hacer esta pieza. Y al final lo que quisiera decir es que sí, es una apropiación, y como tal, nosotros, nosotras, al construirnos a lo largo de la vida, resultamos una otra persona que no es ni el conjunto de personas que nos prestaron rasgos ni ideas, o sea, somos muy singulares, como lo es tu trabajo. Al final de cuentas, lo que yo te decía la vez pasada, a pesar con esto de haber retomado personajes, escenas y momentos de películas con una perspectiva masculina de nosotras, cómo nos representan a nosotras, estos hombres, directores, tú has logrado apropiarte tanto y tan bien que se vuelve femenino esto, que ya decía Daniel y que decía Lluvia, ¿no? O sea, creo que esta idea, no sé si la compartas, pero esta apropiación hace que sea alguna otra pieza distinta a las originales, que si lo pensamos, bueno, ellos a su vez también hacen guiños a veces, ¿no? En el cine siempre hay guiños a otras piezas. Entonces, es alguna otra cosa distinta, singular, y que cobra otro sentido y significado, que según yo tiene que ver también con esta cuestión de las crisis vitales, ¿no? Donde cuando hay crisis es porque nos obliga eso a cambiarnos, a transformarnos, a ser otros u otras, ¿no? Tenemos una pregunta para María José de uno de nuestros espectadores. Buenas noches. Hola. Nos preguntan que si hubo alguna clase de autorización de cineastas para tomar sus obras, ¿no? Y si ellos están enterados de que esta pieza existe, aunque se haya creado pues con fines no comerciales. Exacto. No. O sea, no pedí autorización. Hubiera sido una locura, además de que ya hay cineastas, digo, hay algunos que están muertos, unos vivos, ¿no? Pero hubiera sido una locura de gestión, y justo más bien lo que hice fue decir, pues bueno, no va a tener ninguna venta, no se va a comercializar con este material, ¿no? Las muestras van a ser de carácter, pues, gratuito, y la manera en la que referencié, agradecí, homenajeé, como queramos llamarlo, fue poner, ¿no? Allí en los créditos, ¿no? Los nombres de cada director, ¿no? No el nombre de la película, pero sí los nombres de los directores, ¿no? Se encuentran como en los créditos finales. La verdad es que si yo hubiera sido alguien como de escuela de cine y no de escuela de arte, quizás hubiera procedido de otra manera, o hubiéramos tenido como otras problemáticas, ¿no? Pero no las tuvimos, y hasta el momento, cineastas, pues bueno, yo tomé un taller con Doris Dorry y le di el autorretrato apropiado, pero pues ya no tuve feedback, así de, lamentablemente, porque soy súper fan de Doris Dorry. Sí le pedí a Cristian Burkhardt, que ella estaba moderando una charla con Doris en la Cineteca Nacional, que me ayudara a dárselo, ¿no? Y a explicarle un poquito, porque además Cristian me había ayudado a hacer un texto sobre el autorretrato apropiado muy, muy bello. Ella es una cineasta alemana que vive en México, increíble. Es como que le dije, ayúdame, ¿no? Como a que le llegue a Doris, ¿no? Y me encantaría ver qué pensaría Doris Dorry de esto, ¿no? Igual y se enoja, ¿no? Igual le dice, ¿qué es esto? ¿Qué hago aquí? O le gusta, etcétera, ¿no? No podría saberlo. Pero la verdad es que no he tenido como ese feedback.
Sí. Perfecto. Sí, creo que sería muy complicado hacer eso, ¿no? Además que, pues, es una reinterpretación libre y, pues, justamente eso, ¿no? Es como tomar estos fragmentos para tú apropiártelos y decir tu propio discurso, ¿no? Y sin tener que caer en, como dices, ¿no? De pedir permiso a cada uno porque sería una locura. Sí, Pero sería una locura. tiene que ver mucho también con la escuela desde donde viene María José, como lo dice ella, porque si un estudiante de cine que conoce los circuitos de comercialización o de distribución de su película habría sabido que no habría sido imposible estrenarla en muchos lugares si no hubiese tenido los permisos necesarios. Entonces es un acto consciente y también tiene que ver con toda la cadena de espacios donde se difunde. Creo que hay como unos segundos que uno puede utilizar de manera gratuita a modo de cita, que están como limitados por obra, pero ya después de eso, claro, te podrían ahí perseguir con los permisos, pero sería un descriterio. Exacto, Pero exacto. La verdad, o sea, como que sí investigué de algunas piezas, como por ejemplo existe una que se llama Final Cut. Él es húngaro, me parece, el director, y hace como una compilación, es un trabajo de compilación, y hasta Nicole Brené, por ejemplo, la crítica de cine francesa, que luego llega a referirse a obras de apropiación, me parece que no todas tienen licencias liberadas, pero hay algún par de festivales, como podríamos decir, el de Rotterdam, Locarno, algunos que tienen como estas clasificaciones como de cine experimental, ¿no? Y que nos aceptan como a los hijos putativos, ¿no? Del gran cine, ¿no? Y que permiten mostrar este tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo hice en el Festival de Cine de Morelia, con otra obra en el 2004, yo creo, que de hecho hasta la querían, o sea, ya no se llegó a programar en Sundance, pero el programador de esa época de Sundance, uno de ellos, me la pidió personalmente porque le encantó, ¿no? Y era una sinfonía visual, era más abstracta, no habían diálogos, y eran ahí sí verdaderamente fragmentos diminutos, ¿no? Minúsculos que se ponían en loop y generaban como ruido, ¿no? Como ruido y abstracción y repetición. Pero ya habíamos mostrado un par de cosas, pero la intención era un poco mostrarlas más de pronto en museos, se mostró en un festival de cine feminista en el Centro Cultural de España, en galerías, en escuelas de cine, profesores me la piden para analizar temas de psicología, de antropología social, de distintas, ¿no? Materias, ¿no? Así que cada quien le va viendo como el interés, y para eso ha servido, ¿no? Y sí, creo que literal, el carácter de que yo sea artista visual es otra cosa, ¿no? O sea, otra cosa a que yo hubiera sido cineasta de hueso, ¿no? Como duro así, sí. Claro, le da otra lectura completamente, ¿no? Y al Yo mismo creo que tiempo, pues mis profesores, o sea, si yo hubiera tenido mis profesores en el CSC o en el CUEC, pues me hubieran matado, ¿no? O sea, así como de, o sea, esto es imposible, no lo vas a hacer, no lo vamos a permitir. Pero lo divertido fue, ¿no? O sea, como, sí, el acto de hurtar y de homenajear, ¿no? De darle la vuelta, ¿no? sí, y tiene, bueno, si llevamos la metáfora a la imagen, ¿qué es la imagen sino un fragmento arrancado de la realidad, ¿cierto? Y como que al final tu película también es un fragmento arrancado de estas otras películas, así que no hace más que como, siento que en este diálogo como que les vamos encontrando sincronías o sentidos que, bueno, bacán conversar con ustedes porque a veces uno lo ve en solitario, ¿cierto? Pero ahora se nutre estos sentidos múltiples y hacen que la obra tenga un sentido más denso también, como densifica aún más lo que estáis proponiendo, no solo a nivel narrativo, sino ahora también en el formato. Y por eso no me llama la atención que te la pidan como material de estudio, porque sin duda ahí también hay un tema, hay un rol del cine que puede ser una herramienta muy potente de mediación, de reflexión, y por eso yo decía que tu obra para mí era feminista, porque abre un montón de posibilidades discursivas, reflexivas en torno a la identidad femenina, que es lo que hace falta hoy día para poder nutrir mucho más las distintas corrientes y las luchas que estamos desarrollando. Entonces, que existan obras como estas no hacen más que sumar en este camino bueno, que queda para largo y que en México y en Chile lamentablemente tenemos situaciones súper parecidas
que estamos muy atrás, entonces es como urgente que existan obras como esta, así que también te quería dar las gracias por eso. Gracias. Yo también, como lo decías, creo que yo decía, pues si los directores de cine pues toman de la vida, toman de la cultura, toman de la experiencia humana, ¿por qué no podríamos, ¿no?, hacer lo mismo? Si la cultura es un vaivén que toma, da y, ¿no?, etcétera, ¿no? Ya no sabes, pues, quién inició qué, quién inició la idea, ¿no?, sino que es una cosa también como muy mutante, ¿no?, por decirlo otra vez, ¿no? O sea, como me pareció que era una buena manera de excusarme también, ¿no? O sea, como por decirlo de alguna forma. Y además creo, por ejemplo, también, o sea, cuando me la piden como para utilizarla en clases, creo que luego han pensado, o sea, que la misma curadora me decía, es que mucha gente va a hacer el ejercicio del autorretrato apropiado. O sea, me decía, a mí lo que me parece interesante es que le vas a soltar esta idea a la gente de decir, ok, si yo hiciera esto, ¿con qué lo haría, no? ¿Cuáles son mis películas? ¿Cuáles son mis canciones? Porque también está en juego la cosa del soundtrack, ¿no? O sea, como cuáles son mis sonidos, cuáles son mis historias, cuáles son mis personajes, ¿no? De qué estoy hecho, ¿no? Y que cada uno pudiera hacer ese ejercicio del autorretrato apropiado. Y con ese tipo con esa como línea, ¿no? Con esa idea es que nos fuimos a abrir talleres, ¿no? Se abrió un primer taller en Laboratorio de Arte Alameda. Fue la primera vez que me dejaron dar clases de algo que también fue increíble, ¿no? Y empecé a dar clases de esto, como de cómo acercarse a la materia fílmica, ¿no? Como para hacer algo personal o de cualquier carácter, ¿no? O sea, podría ser algo abstracto, algo sinfónico, algo personal, documental, etcétera, ¿no? Poético, tal. Allí fue donde conocí justamente a Eric, quien me invitó aquí a hablar en Codec, ¿no? Fue mi alumno y nos la pasamos genial, o sea, como jugando con materiales y demás, ¿no? Y un poco la idea era como, ¿qué sucede si yo le doy este mismo disco duro y estos fragmentos a alguien más? Contaría algo distinto. Y si se lo doy a alguien más, contaría otra cosa, ¿no? Nuevamente distinta. Es como, ¿qué sucede si esto yo lo veo como un vocabulario, ¿no? Como un alfabeto, como ¿no? Como un archivo de palabras, y cómo puedes escribir de mil y un formas distintas cosas, ¿no? Por ahí Alain Berliner, que también vino a dar un taller en México, hablaba de esto, ¿no? De lo interesante que era cómo cada uno, ¿no?, permea las cosas que toca, ¿no? Y se te pueden dar las mismas imágenes y que tú las compongas de manera completamente distinta y digas algo diferente, ¿no? Entonces es como esa performatividad del lenguaje que me parece como, pues como increíble, es muy juguetona, ¿no? O sea, que no nos lo tenemos que tomar por un punto luego tan serio, ¿no? Sino que podemos jugar, ¿no? Como los DJs juegan también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con canciones ajenas, ¿no? Y con recursos ajenos. Y darle el recurso de pronto a la gente desposeída, ¿no? Me parece que también hay una cosa como de referirte como al cine pobre, porque a fin de cuentas es una especie como de cine pobre, ¿no? Como de cine hecho sin muchos recursos, ¿no? Sin cámara, en principio, ¿no? Y es un cine que tiene una calidad, que tiene una huella, que tiene un pixel, que tiene una marca, ¿no? Que es cutre de alguna manera, ¿no? Y Steyer hablaría de eso, ¿no? O sea, como en Los Condenados de la Pantalla y ese tipo de teorías, ¿no? Como de esta imagen pobre que pierde calidad y que al perder calidad gana contenido, ¿no? Que es el contenido de cuánta gente la ha visto, cuánta gente la ha descargado, de qué maneras, ¿no? De esta apropiación, de cómo la ha sustraído. Sí tiene como toda una cosa política también, que a mí el universo teórico, ¿no? O sea, como de la discusión teórica, me fascina. Entonces, yo creo que sí quería hacer algo que se pudiera, que dijera mucho, que se discutiera, que fuera hasta polémico de cierta manera, que fuera poco convencional, que hasta molestara a la gente de cine un poco quizás, que fuera pues como sí, muy marginal, ¿no? O sea, el hijo putativo, el no reconocido, esta cosa que se está proclamando como documental, como ensayo, ¿no? Etcétera. Entonces, pues fue divertido y la verdad sí fue una locura ver hasta dónde llegaba y los lugares a los que lo pudimos mover, ¿no?
se llegó a ir a Austria, me fui a Canadá a presentarla, ¿no? Y era como muy padre ver a los distintos públicos, ¿no? Cómo reaccionaban y qué sentían. Y no nada más las mujeres, porque yo sí pensaba que era una cosa completamente mujerística, por decirlo, ¿no? Que nada más nos iba a apelar a las mujeres, quizás. Y la verdad es que los hombres también se compenetraron, incluso hombres llegaron a escribir textos, Joan Vendrell, David Miklos, a escribir cosas increíbles sobre el ejercicio. Y pues creo que para la gente que estudia cine, para la gente que estudiamos artes visuales, es algo interesante, ¿no? O sea, como la posibilidad, presentar la posibilidad de que puedes hacer esto, y obviamente no soy la única, ¿no? Y justamente hablando de eso que lo presentaste en varios países y espacios, ¿cómo funcionaba más? ¿O crees que que sea como para salas de arte, museos, cines? ¿Cómo está el formato, ¿no? Y los soportes? Y también el público cambia mucho, ¿no? O sea, el público que va a un museo y ahí ve una pieza, no es el mismo público que va a un cine, ¿no? Entonces, ahí como, ¿cuál fue la respuesta que notaste, pues, por parte del público? Pues quizás, por ejemplo, el lugar que más bueno, Arte Alameda, obviamente era así el lugar en el que le iba a mostrar por primera vez a mucha gente, y pues bueno, ahí estaba con pavor de qué iba a suceder, y ya después me fui impresionando y sorprendiendo porque se escuchaban sollozos en la sala, ¿no? O sea, de verdad hubo varias gente que lloró, se escuchaban sollozos de hombre, y eso, o sea, eso a mí me impactó impresionante, ¿no? Así no podía creerlo. Luego, por ejemplo, el guardia de la sala me comentaba que había gente que iba y venía varias veces, o sea, que había gente que ya había ido 3, 4 veces a verla, ¿no? Normalmente allí no nos habíamos dado cuenta que teníamos que ponerle horarios, porque si la gente la quería ver entera, yo primero dije, pues bueno, entras como una videoinstalación cualquiera, en general en un museo estamos acostumbrados a que las cosas se ponen y las repiten y se repiten, y ahí lo vamos viendo y atrapamos el videoarte en el momento que lleguemos, ¿no? Es como una cosa así. Puedes llegar a la mitad, puedes llegar casi al final, puedes llegar a los créditos, puedes llegar al inicio, pero aquí sí nos dimos cuenta porque el público de Arte Alameda, muy chistoso, que es como más contemporáneo el que va, pero sí empezaron como a pedir que pusiéramos horarios porque la querían ver entera. Entonces estuvo padre, le pusimos horarios y tratamos de seguir los horarios y de sí volverle a poner play o de cuidarla, ¿no? Etcétera. Y la gente del propio museo se implicó mucho con la pieza y con que funcionara, y fue mucha gente. Y luego, por decir otro ejemplo, cuando me invitaron al Lucine Latin Film, que es como Latin and Media Art Festival, en Toronto, Canadá, que está bien padre, es como muy pirado ese festival. También tienen su versión como de videoartes y de películas como más experimentales, y tienen como todo un apoyo de los consejos de arte allí de Canadá, de Toronto en específico, que les dan de pronto espacio en museos, en galerías, etcétera. Entonces, depende del carácter de la obra, se le destina un espacio. Y a mí en esa ocasión se me destinó una galería junto con otra artista sudamericana. Hicimos un diálogo muy padre porque era una cosa como autobiográfica, etcétera. Entonces dialogamos, convivimos muy bien, tuvimos una charla juntas, y ahí sí era un público mucho más pequeño. En Arte Alameda pues era una sala enorme, o sea, con una pared que mide como 15 metros, ¿no? Es un cubo negro enorme, ¿no? De metros y metros y metros, en el que pusimos colchones, ¿no? Como puffs, porque se nos antojaba que era una cosa como muy orgánica, que si de pronto te daban ganas de cerrar los ojos, relajarte un poco más, abrir los ojos, moverte un poquito y no sentirte como tan confinado a tu asiento, ¿no? Como en formato medio vertical, ¿no? Como que podía funcionar de esta manera, ¿no? Como sentirte más en tu casa, ¿no? Viendo archivos o algo así.
pues en Toronto pusimos unas banquitas y podías estar parado y podías ver las hojas estas que eran todo, donde estaban anotados los time codes, los códigos de tiempo de cada película, las pusimos volando, ¿no? Para que dejaran de ser esta cosa fantasmagórica o tal, pues las hicimos como visibles, ¿no? O sea, como este trabajo de selección y de edición, hicimos que estuviera y que tuviera un cuerpo y un peso en las galerías. En Austria también se mostró en una galería, entonces también fue como evento ahí como más performático, ¿no? Más artístico. Y, o sea, de festivales, pues el festival este de FENS se llama, lo pasaban, lo ponían, o se llevaba a cabo en Centro Cultural España, pues ese sí fue más como de sentarse, ¿no? Pero eran muchas feministas que pues les encanta reunirse en torno al cine y discutirlo así en serio y, ¿no? O sea, como ir ahí a indagar y ¿no? Reestructurar y desestructurar la cosa y analizarla por todos lados. Allí hubo muy buen feedback. Por ejemplo, me referían como a esta cosa al Frankenstein, ¿no? O sea, me dicen, es que literalmente construiste un Frankenstein, ¿no? O sea, es como, es eso, es esta cosa que decía como Marie, ¿no? De esta identidad que va, ¿no? Como que tienes del abuelo, que tienes del bisabuelo, que tienes del papá, ¿no? Y vas creando como este ser compuesto de muchas cosas, ¿no? Me hicieron como muy buenos comentarios. La verdad que cada público tuvo sus distintos comentarios. Me tocó también pues, presentarla en escuelas, en gimnasio de arte, etcétera. Y pues la gente muy animada, o sea, lo que le comentaba a Eric y a Mari también es que casi nunca como que a nadie le pareció sacrílego que yo utilizara películas de alguien más y que le llamara autorretrato apropiado, ¿no? Así de yo, ¿no? Por mis polainas, así que dijera esto, ¿no? La gente no preguntó sobre esto y lo agradecí mucho, no porque no se pudiese discutir, sino porque no me parecía lo más importante. Y la verdad es que la gente no le dio la importancia, sino que lo sintieron muy natural e incluso creo que se sintieron como invitados a hacerlo, ¿no? Y eso, yo me referiría como a la actividad de los DJs, ¿no? Que los DJs, pues, ¿cuántas veces lo han hecho, no? Y a ellos sí, cuántas veces se les ha demandado y qué problemas creativos ha abierto, ¿no? Qué discusiones ha abierto, ¿no? Pero sí, básicamente esto, ¿no? O sea, era como muy nutritivo estar escuchando a toda la gente y platicando con ellos, ¿no? De pronto eran hasta vivos de la academia, ¿no? O sea, como archivistas, como David Wood, cineastas, otra archivista, Itzia Fernández, o sea, gente muy erudita llegó a tener que ver con esto y que lo dialogáramos. Y creo que a la gente le gustó. La estrategia de comunicación también fue muy buena, porque íbamos liberando stills que decían cosas y tenían frases mías o frases de algún director y que te decían, ¿no? Así, ¿de qué manera tú harías tu autorretrato apropiado? Y veías un still de Bergman diciéndote algo, ¿no? Así como de, no tengo identidad y no tengo derecho a tener identidad, bórrame X, ¿no? Entonces jugábamos mucho, construimos como toda una comunicación con el público potencial que iba a ir a verla, como para engatusarlos e ir invitándolos, ¿no? O sea, como a participar de ser espectadores, ¿no? Y de criticarla y de divertirse con ella. Oye, María José, y tengo una pregunta. Este autorretrato pues es del 2014, ¿no? ¿Qué pasa ahora que lo ves? O sea, porque supongo Intento que no verlo, no es cierto. No, sí, hice el ejercicio hace no tanto de verlo, porque claro, es súper divertido, o sea, que hagas una pieza de video o hagas fotos, cuando lo dejas descansar un tiempo claro, y lo como un ves, diario, es como un qué, ¿verdad? como un diario, o sea, que lees tu diario, pero aquí es pues tu biografía, ¿no? Como lo que eras en ese momento. Exacto, es un poco vergonzoso de pronto, es un poco penoso, como a todos nos pasa, como escuchar tu voz en una grabadora, como leer tu diario de hace unos años, pero me sigue pareciendo muy auténtico, o sea, la verdad, como que sí me sentí muy orgullosa de mí misma de hacer algo así, como tan grande, y sí me parecía algo muy auténtico, o sea, como muy salvaje de mi parte, o sea, me recuerda mucho a mi ser un poco más joven, ¿no? Ahora tengo 39, y me da mucho gusto
como haber sido como tan valiente y tan salvaje de hacer esta cosa, ¿no? Que me tomó tanto tiempo, tan obsesiva, ¿no? Entonces, pues me conmueve, o sea, me conmueve conmigo misma y siempre voy a recordar esta pieza como una etapa crucial de cómo me reconstruí y reconstruí mi identidad y lo que yo misma percibo ¿no? Sobre mí, ¿no? De hecho, creo que me ayudó a ser más fuerte, o sea, como me aterrizó más y, sí, me ayudó como a ser más fuerte y entender mi feminidad. Sí. Entonces, padre. Qué bonito. Sí. Te lo agradecemos, Majo, porque de verdad fue toda una experiencia y es toda una experiencia ver tu trabajo, ¿no? Porque también te decía que me provocó muchas ideas, pero también me provocó muchas emociones y muchas reflexiones, ¿no? Respecto a mí y a mi propia historia y a mis propios momentos, ¿no? Y a mis propias películas y a mis propias canciones. Y bueno, quiero pedirles a Dani y a Lluvia y a ti, ¿no? Unas reflexiones finales de lo que ustedes quieran, pues regalarnos y aportarnos, ¿no? Así es que adelante. Lluvia, tú o yo. Como quieras, Dani. Dale nomás. ¿Yo? Vale. Bueno, pues me gustó mucho como esta experiencia que nos comparte María José, de que cuando se vio la película el público, como espectadores, lo tomaron como algo muy natural, ¿no? Casi como, o incluso como una invitación para hacer su propio autorretrato apropiado, ¿no? Con sus películas, su música. Y me gustó mucho como esta idea de quedarnos como con esta experiencia visual como una invitación o un llamado a que hagamos, reescribamos como el cine, ¿no? No solo como para encontrarnos y reescribir nuestros personajes, nuestras películas de ficción, o sea, sí, como hacer esto, ¿no? De intervenir, pero algo me viene también a la mente, algo que platicábamos, ¿no? Como esta experiencia de sentir que el cine es vasto, pero creo que es muy importante como seguir como empujando, que tiene que haber más producción fílmica hecha por mujeres, y que sí ha habido una parte de invisibilización de las figuras femeninas desde los orígenes del cine. Estamos como completamente olvidados olvidadas de los aportes técnicos y estéticos que hubo como incluso como desde las primeras figuras del cine. Entonces, creo que esta invitación, este casi llamado que nos hace la película, está como súper bien porque hay muchas experiencias relegadas, invisibilizadas. Todavía nos falta mucho cine que hacer para que alguien pueda como decir, aquí estoy, aquí me veo. Y bueno, eso. Necesitamos más experiencias que hablen de lo femenino, desde voces femeninas, de diversidad sexual, de un cine que no sea en el que nosotras, que vivimos en una cultura, nos reflejemos, sino que muchos más y muchas más se vean y se reflejen. Sí, sobre lo mismo yo, bueno, pienso que no solo recojo y apoyo esta invitación que hace tu obra, que señala Lluvia, a autoexplorarnos a través del cine y de las artes como mujeres, sino también como esta propuesta de destruir o reconfigurar esta noción única del arte y este sentido único que tiene la obra de arte, sino que puede ser este sentido fragmentario que hablábamos anteriormente, que no solo es del arte, sino que de la vida y de las sociedades que estamos viviendo hoy día, o sea, estamos con identidades súper fragmentadas. Y por otro lado también me quedé con la sensación, que no lo había dicho, pero cuando vi la obra, como de esta soledad, ¿cierto?, que parecía que sentían las mujeres en las escenas que presenciábamos, como este abandono, esta culpa constante, este tener que validarse o cuestionarse. Y bueno, como comencé con una frase de Virginia Woolf, termino con otra porque para mí es como mi gran referente últimamente, que ella dice también como
esto de ser mujer y tener que vivir constantemente ante este eterno antagonista que es la vida. Y claro, en sociedades donde todo está en contra de las mujeres, es inevitable que nos veamos así de solas, así de contrariadas, porque al final cualquier actor de racionalización o de verdad nuestro es cuestionado constantemente desde una mirada que no nos es propia. Entonces, nada, pues me conmueve ver esa soledad en esas mujeres, porque es la soledad y la lucha y la desolación de muchas mujeres, madres, hijas, hermanas, amigas. Así que me quedo con esa idea de que, como dice Lluvia, falta muchas historias contadas como desde la verdad, como lo hiciste tú. Y nada, pues robar imágenes también tiene mucho que ver con la verdad. No, toda imagen es una manipulación, así que no es menos manipulación un documental o una obra de ficción que lo que tú nos presentaste, así que nada, bacán. Muchas gracias por este espacio también. Pues muchas gracias. Yo aprecio mucho así como escucharlas a ustedes. Es increíble y me emociona muchísimo como retomarla después de estos años. Y increíble, así de comulgo muchísimo con lo que dicen. Está muy padre que lo vean de esa manera y haber como tenido como creado algún efecto, ¿no? Y que pues ojalá sí nos sintamos todos a seguir siendo un poco punks y apropiándonos de la vida y de las experiencias y, ¿no? Haciéndolas decir lo que queremos que digan, ¿no? Como en esta cosa de construir una voz, está padre. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María José, y a todas ustedes, muchísimas gracias por compartirnos, ¿no? Lo que sintieron, lo que piensan y pues qué mejor que seguir creando, ¿no? Desde nuestra trinchera, ¿no? Ya sea como realizadores o como difusión, espacios de difusión. El punto es, como dice, ¿no? Seguir dándole voz a la creatividad y pues bueno, ahí está, ¿no? Muchísimas gracias a todas. Gracias, Codec, así estuvo muy padre. Gracias, yo rapidísimo me voy a meter porque estaba bien clavado en la plática y la neta, cuando mencionó Majo sobre el taller y todo eso, la verdad yo quedé muy, como muy con otra visión y la verdad, en su momento, como le dije en una conversación que fue la culpable, de buena manera, que me acercara como a estos materiales, ¿no? Esta nueva forma de crear o hacer cine. Entonces creo que por eso estuvo muy chido, me fui como con otro concepto y bueno, un gusto y un placer, bueno, poder retomar nuevamente su obra, Autorretrato Apropiado, y creo que ahorita es pertinente, ¿no? Poder reflejar y poder crear como espacios a partir de lo que cada una de ustedes dijo, desde muy personal. Entonces, pues nada, agradecerles María José, Maricruz, Daniela, Lluvia, a todas por acompañarnos y creo que es que dejan muchas cosas como a pensando y que quedan ahí en la cabeza y cuestionamientos, pero creo que estuvo muy nutrido, fue unas aportaciones la verdad muy valiosas, yo me siento muy contento de poder haber abierto este espacio para que bueno, se entrelazaran todas estas reflexiones y pues nada, pues de todas maneras la charla se va a subir se va a quedar alojada en YouTube y quien quiera volver a consultarla, pues ahí está el archivo y pues bueno, pues nada, pues muchas gracias y pues es todo. Sí. Y yo para agregar, bueno, muchas gracias a los que nos vieron y la película de María José la tenemos en la página web de Codec y también en Facebook, entonces por si quieren echarle un vistazo, la verdad es que está muy buena. Y pues muchísimas gracias. Bye, todos. Gracias. Gracias. También. Bye, bye.